Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este cafecito de hoy, en donde estaremos hablando de tecnología, pero sobre todo de tecnología como una herramienta de desarrollo en la República Dominicana. Para eso estaremos conversando en esta primera parte del cafecito con los señores Cris Corsino y la señora Dalisa Heredia. Ellos vienen en representación no solamente de Cincinnati Institute, sino también de Intelis, que es una corporación bastante interesante de la que también estaremos conversando. Buenos días y bienvenidos al cafecito de hoy. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y por tenernos aquí el día de hoy. Excelente. Te pido acercar un poquito el micrófono hacia ti. Perfecto. Y bueno, hablemos de Cincinnati, que como fundación brinda oportunidades a nuestros jóvenes dominicanos. ¿Cuál es el sentido del trabajo de Cincinnati? Sí, Cincinnati viene siendo, vamos a decir, una escuela del futuro nacida en y para el barrio. Me explico. Por lo general, cuando hay oportunidades a los jóvenes de barrio, se le da, por ejemplo, si estamos en un curso y hay 30 estudiantes, por lo general las oportunidades van dirigidas a los mejores estudiantes. Okay. En Cincinnati lo que queremos es el estudiante de abajo, que no se puede quedar atrás, el que más lo necesita, como ese. Uno lo nivela y luego le enseña, vamos a decir, tecnología y luego le da una oportunidad a la tecnología para salir de la pobreza. Haremos un paréntesis aquí y estoy emocionada con el tema porque yo siempre he tenido mis conflictos con la educación tradicional que segmenta a los buenos estudiantes en base a herramientas específicas. Correcto. Que no quiere decir que los que no sean cuadro de honor o tengan sus notas sobre los 90 no tengan esas otras herramientas. Entonces, imagino que Cincinnati se encarga de potencializar esas otras herramientas que no son reconocidas, digamos, dentro de las ciencias tradicionales. No diría como que herramienta, yo creo que es modo de aprendizaje. Uh-huh. Puedo hacer una anécdota de un estudiante en la escuela que él tenía problemas de aprendizaje. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que le llevamos una bicicleta, que es un escritorio, en Cincinnati. Entonces, en realidad, lo que él no podía era estar sentado por mucho tiempo. Oh. Y si aprendía en una butaca, nunca aprendía. Y por eso, supuestamente, tenía problemas de aprendizaje. Pero qué interesante. Y con la bicicleta, está trabajando ahora en Intelis. O sea, okay. Entonces, no creo como... Yo creo que es como, por ejemplo... También así, hay personas que aprenden rápido y hay personas que aprenden lento. Pero eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Y no lo digo, yo soy de las personas que aprenden extremadamente rápido. Pero okay. Eso me da ventaja en alguna cosa, pero desventaja en otra. Y en la vida real... Quienes nos ocurre tendemos también a diseminarnos muy rápido, a perder atención muy rápido. Y me ocurre particularmente con prácticas que son muy esquematizadas y por eso me siento identificada con tu comentario. Pero sobre todo porque en la República Dominicana no tenemos, desde mi percepción, tan identificados en nuestra estructura escolar que existen diferentes formas de aprender y que cada persona tiene esas formas. ¿Ustedes cómo identifican esos espacios en dónde colocar cada grupo dependiendo justamente de esas aptitudes? Sí, hay un modelo que lo desarrolló el profesor Richard Elmore de Harvard. Entonces, él básicamente lo que el modelo de él se enfoca mucho en que el estudiante desde su propia personalidad tenga una participación más de ownership en su aprendizaje. Entonces, y es como los 4 cuadrantes de Richard Elmore, nosotros nos enfocamos en 2 de ellos. Una es, por ejemplo, hay estudiantes que aprenden muy colaborativamente con otros uh-huh. estudiantes que son más extrovertidos y otros son más introvertidos que necesitan como un espacio para ellos. Y el profesor lo ponemos que sea un guía de ellos. Entonces, y es más como un descubrimiento, es más como que la primera clase es aprendiendo a aprender. Es como al estudiante, trata de entender de a ti mismo, entonces cómo tú aprendes y vamos a proveerte la herramienta necesaria, pero es un trabajo colaborativo con el estudiante. Excelente. Dalia, ¿qué sectores han alcanzado ustedes con esta fundación? Uh-huh. ¿En qué barrios dominicanos están ustedes trabajando? Actualmente nosotros iniciamos la fundación aquí en Santiago, en los Cerros de Gurabo, y a medida que la fundación ha ido creciendo y se ha ido exponiendo más, pues hemos tenido la oportunidad de abrir, por ejemplo, en Santo Domingo, en colaboración con Altiz y con la alcaldía. Estamos en Villa Agrícolas y en Cristo Rey.
También abrimos en Estados Unidos, específicamente en el Bronx, en colaboración con otra fundación que se llama DUSA, que es Dominicanos USA, y también en Las Vegas, Nevada, en colaboración con otra fundación que se llama Plataforma. Cuando en Santiago se menciona los Cerros de Gurabo, que es un sector privilegiado de la ciudad, digamos que hay una dicotomía, y decimos, entonces, ¿cómo llegan los del barrio allí? Sí. En este centro que ustedes tienen ubicado en los cerros, ¿permiten entonces el acceso a jóvenes del barrio? ¿Cómo es este funcionamiento? Bueno, es interesante que estén los cerros porque así los chicos se proyectan a donde pueden llegar. También hay rutas que son cercanas y nosotros tenemos un gran apoyo con las escuelas de Santiago, donde ellos van y hacen también su programa de la pasantía y tienen acceso a la fundación. Entonces, sí, también me olvidé mencionar que estamos en Jarabacoa. Sí, la mayoría de los jóvenes que van a los cerros son de Rafael, son de los barrios. Y nosotros vamos a los politécnicos donde ellos estudian y lo reclutamos de esa forma. Le damos charlas y todo eso. Tengo que dentro de los programas clave que ustedes están desarrollando, hablamos de inteligencia artificial, un tema tan actual como el procurar desarrollar a nuestros jóvenes en entrenamiento vocacional. Eso me parece sumamente interesante. Hablemos sobre esto y el aprendizaje presencial mejorado. ¿En qué consisten esos? Sí, por ejemplo, tenemos así... hay como 3 etapas. La primera etapa para los jóvenes del barrio, para nadie es un secreto que un graduado de bachillerato de Escuela Pública Dominicana es a nivel de 4º o 5º de primaria a nivel global. Entonces, si uno quiere enseñarle inteligencia artificial o programación, entonces no puede aprenderlo porque no está expuesto a los conocimientos correctos. Entonces, lo primero que hacemos es que llenamos esa laguna. Empezamos a enseñarle desde 1º de primaria, reconstruyendo su escuela. Cuando ya está a nivel de aprender inteligencia artificial, empezamos a enseñarle programación e inteligencia artificial y cómo aplicarla independientemente de cuál carrera vaya a tomar. Si va a ser médico, cómo aplicarla a la medicina. Ese es el segundo programa que se llama Inteligencia Artificial para Todo, que para lo que sea que el estudiante vaya a hacer. Luego de eso, hay un porcentaje menos de un 5% de los estudiantes que nosotros le damos la opción de si quieren seguir para ser ingeniero y trabajar como ingeniero en desarrollo de software. Y esa viene siendo la parte vocacional. En la parte de educación presencial aumentada, lo que nos referimos es que el estudiante, por ejemplo, en Jarabacoa o en Villa Agrícola, va en persona a un salón de clase, pero la parte de contenido está siendo facilitada. Si tiene una pregunta de programación, el facilitador que está ahí en presencial no tiene manejo de ese contenido y lo facilita la inteligencia artificial o un profesor remoto. Entonces, eso nos permite dar clases de programación avanzada en Jarabacoa, en Las Vegas, con el mismo profesor en el mismo sitio, o qué sé yo, en Villa Agrícola, en Cristo Rey. Entonces, y viene siendo porque en un salón de clase tradicional se aprende, las 4 paredes son los límites del aprendizaje, entonces se aprende lo que sabe el profesor, pero aquí hay veces que yo estaba en San Francisco, en California, y de ahí yo daba clase en Jarabacoa, entonces estaba facilitando. Entonces, como es una presencial, pero aumentada por la inteligencia artificial y la tecnología. Qué maravilloso, porque todos estamos conscientes de la necesidad del desarrollo de estas tecnologías en la República Dominicana, pero mucho más necesario es capacitar a nuestros jóvenes y niños en torno a estas tecnologías. Nosotros pausamos y al regreso continuamos hablando de Cincinnati, pero hablaremos también del centro que soporta esta fundación. Al regreso de la pausa en este cafecito de hoy. Tecnología, pero no desde ese sentido abstracto de inteligencia artificial y de todo el desarrollo vertiginoso que están teniendo estas herramientas, sino desde la base, desde lo importante que es sembrar bases sobre ciencias tan básicas como la lectura y las matemáticas. Cris, me comentabas que ustedes, más allá de esos conceptos que pueden sonar muy, muy técnicos de tecnología, ustedes se encargan de fortalecer la base en matemáticas y lectura. Cuéntanos sobre eso. Sí. Básicamente, si un joven sale de una escuela pública y trata de aprender inteligencia artificial o programación, a menos que sea natural en matemática, o sea, el mejor de la escuela en matemática, se le hace muy difícil entenderlo porque no tiene la base correcta, no tiene los fundamentos matemáticos y de lógica correctos. Y, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial para comunicarse no entiende cómo comunicarse correctamente. Entonces, por ejemplo, cuando un joven entra
lo primero que nosotros hacemos es reconstruir su escolaridad desde primero de primaria, especialmente en matemáticas. O sea, un joven de 16 años, digamos que le toca desaprender todo esto para poder aprender nuevas formas de entender la matemática y la lectura. Es correcto. No solamente de 16 años, puede ser de 30 años. Si entra, tiene que ser... ¡Ay, qué interesante! Porque lo que nosotros le damos es un examen y uno empieza a llenarle, por ejemplo, las lagunas que tenga de primero de primaria, de segundo de primaria. Entonces, si se sabe todo eso, en un día o en 2 días ya lo pasa, pero eso no es lo que pasa. La mayoría de gente se para en 4 y en quinto de primaria, de donde nada matan a ese nivel. Y una pregunta, porque nosotros digamos que vemos una brecha amplia entre la educación pública, que lamentablemente todavía quizás no alcanza los niveles que entendemos y necesitamos, pero también que hay muchas instituciones privadas que tienen lagunas muy profundas en estos términos de aprendizaje. ¿Se han topado ustedes con ambas realidades? Sí, es correcto, sí, porque recibimos estudiantes de todas las clases sociales, aunque la mayoría son, más del 90% son de clase social baja. Hemos recibido de los mejores colegios del país. Entonces, pero la cantidad de lagunas no son la misma. Y yo diría que globalmente así, tenemos laguna, especialmente en matemática y en escritura, no tanto lectura, al nivel privado alto. Entonces, pero sí todavía hay laguna, y si uno compara una escuela de clase alta de aquí con clase alta de Estados Unidos, que también tengo acceso porque nosotros hicimos un software que lo usa en escuela, tengo acceso a ese tipo de escuela, entonces no se comparan. Hay todavía una diferenciación. Ustedes tienen a Cincinnatus como fundación, pero también tienen a Intellis como esta escuela base y este centro. Cuéntenos sobre Intellis también. Nosotros tenemos un ecosistema. Tenemos la Fundación Cincinnatus y la empresa que se llama Intellisis. En Intellisis nosotros estamos formados ya desde el 2008 y en esa empresa nosotros desarrollamos tecnologías para nuestros clientes en Estados Unidos y también a nivel nacional. Es una empresa de desarrollo de software y es lo que nos permite a mí y a Cris de manera personal poder tener los beneficios económicos suficientes para poder fondear al instituto. Actualmente, ¿cuántos jóvenes han sido beneficiados por estos programas de la Fundación Cincinnatus? Sí, en la parte de, por ejemplo, colocación laboral, dígase que se gradúan y tienen un trabajo, es un poco más de 1,000. Wow. En la parte que es de nivelación académica, porque la mayoría que van es para nivelación académica, fundamento de pensamiento crítico y inteligencia artificial para todo, ya vamos por un poco más de 10,000. Tenemos más desde el 2008 aquí, entonces los primeros años no eran tanto, pero eso, por ejemplo, el gobierno anterior, en el Ministerio de Economía, hizo un estudio y esos 1,000 que nosotros graduamos, en los próximos 20 a 30 años van a agregar al Producto Interno Bruto alrededor de un valor presente de $3.5 billones. Wow. En términos de exportación, sí. Y no hicieron estudio de la parte de los otros 10,000. Interesante. Y es importante también resaltar que este programa que nosotros tenemos en Cincinnatus no solamente es un programa local. O sea, nosotros hemos tenido la oportunidad de ser reconocido por la UNESCO en París y también este año estuvimos en Davos, en el Foro Económico Mundial en enero, donde hicieron un estudio, un premio Nobel del nivel de lo que nosotros hacemos. Y basado en ese estudio, ellos hicieron su documentación y sacaron un paper donde ellos reconocen este sistema de educación en la República Dominicana como uno de los más que trabajan los trabajos del futuro y que los forma a los jóvenes en ese sentido. ¿Qué necesario sería que esto se vuelva macro y que pueda alcanzar la mayor cantidad de jóvenes y niños dominicanos? ¿Han tenido algún acercamiento con el Ministerio de Educación para multiplicar esta iniciativa?
Bueno, nuestro sueño es poderlo llevar a los 2.4 millones de estudiantes que tiene la República Dominicana. Sí hemos tenido acercamiento, ellos conocen nuestro programa, ya depende de ellos la decisión que tomen respecto a eso. Por favor, ministro de Educación, que de alguna manera pues ha llegado con la intención de multiplicar esto en la mayor cantidad de centros educativos, no solo los públicos, señor ministro, también hay muchos centros privados, o los centros privados también necesitamos este tipo de iniciativas. Dentro de las digamos que de los cursos que ustedes ofrecen, adicionales a estos 3 que hemos mencionado, algunos quizás de menor duración, de corta duración, ¿qué otra variedad de cursos hay? Formalmente no tenemos ninguno, es más personas que se acercan a mí. Por ejemplo, yo tengo un primo que se graduó en finanzas y entonces en Estados Unidos, entonces yo hice un programa especial a cómo usar la inteligencia artificial en finanzas, y ahora él trabaja en BlackRock, que el hedge fund más grande del mundo, me parece. Entonces, y hay gente, por ejemplo, hicimos ahora uno para una empresa de abogados que vamos a empezar a entrenarlo a ellos. Y diferentes personas se acercan a mí y yo le hago su currículum personalizado. Cualquier tipo de profesional puede acercarse a Intellicis, ¿verdad? A Cincinnatus. Y a Cincinnatus como fundación, refiriéndome a ambos nombres del centro y de la fundación, y decir, bueno, miren, es que yo tengo necesidades particulares en esta área, y se le crea un currículum para poder formarse. Sí. Por ejemplo, tecnología es demasiado amplio. Entonces, y por ejemplo, la gente que no trabaja en tecnología, es muy delicado que tomen clase, porque si la clase no está relacionada con lo que hacen en su día a día, se le olvida una semana después. Sí. Entonces, yo siempre lo que trato de entender, ¿qué tú haces en tu día a día? Dime, ¿qué problema que tú quieres resolver? Entonces, trato de buscar la clase específica que lo que sea que aprendan, que lo haga más eficiente en su día a día, de tal forma que que en términos de tiempo lo que le dedique a ese estudio tenga mayor retorno en la inversión. Excelente. Reiteramos entonces dónde pueden contactarlos, de qué manera, digamos que escuelas o fundaciones interesadas en acercarse a la fundación de ustedes, Cincinnatus, puede acceder a estas informaciones. Sí, nosotros tenemos nuestras páginas. ¿Las redes sociales? Las redes sociales. En Instagram pueden encontrarnos como Cincinnatus. Estamos ubicados en la Eri Ekman, en los Cerros de Gurabo, y también tenemos la página web en la que tienen un fácil acceso a podernos contactar. Cincinnatus como fundación haciendo un trabajo extraordinario de llevar estas herramientas a los distintos estilos de aprendizaje e incorporando jóvenes que no tienen tanto acceso a estas oportunidades. Qué valioso trabajo el que ustedes están realizando, y ojalá, reitero, puedan multiplicarse todas las autoridades de educación que sabemos siguen este programa, pues también esto hacerlo extensivo. Gracias a Cris y a Dalia por acompañarnos. Dalisa, desde Cincinnatus, la fundación, y a ustedes sigan con nosotros para la segunda parte del cafecito de hoy. Gracias.